Meterlo y sacarlo puede ser una experiencia emocionante y estresante a la vez. No sé qué se habrán imaginado, pero acá estamos hablando específicamente sobre el mercado de capitales, sobre todo cuando vos metes capital en el mercado inmobiliario. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es elegir el momento específico para hacerlo. Soy Jonathan Campos, tu agente inmobiliario, y hoy te mostraré 15 puntos específicos para saber cuándo entrar y salir del mercado inmobiliario. Que te ayudará, que te ayudará a definir, según tu plan, si es un buen momento para meterlo o sacarlo del mercado inmobiliario. Bien, empecemos por el punto número uno de cómo afectó la derogación de la ley de alquileres anterior al mercado inmobiliario actual. Con la derogación de esta ley, lo que se generó fue una flexibilidad mucho mayor para que las partes decidan los puntos específicos en cada acuerdo y contrato que se haga para hacer un contrato de alquiler, haciendo que fuera otra vez atractivo volver a colocar una propiedad en alquiler para generar renta, haciendo que pasáramos de casi 130.000 propiedades en venta a prácticamente 80.000, se redujo casi un 50% la oferta de propiedades en venta, haciendo que, en teoría, según la ley de oferta y demanda, al haber menos propiedades en venta, con una demanda, entre comillas, igual o superior, supondría que los precios deberían comenzar a subir, o al menos lo que se sintió fue que dejaron de caer. Para saber cuándo poder tener un precio de referencia o una referencia más estable del mercado, cuando dejes de variar. Y en respuesta a este cambio de dinámica de los compradores, los vendedores también, dependiendo de la situación, si es más urgente o menos urgente, también modificarán sus precios para poder calzar con esta demanda para que sea el precio sea prácticamente una oferta irresistible y el comprador no pueda seguir resistiendo y simplemente salga y haga la oferta con los dólares que tenga. Esta brecha cambiaria también afecta directamente al crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque los bancos simplemente son mucho más cautelosos cuando se genera un mercado de mucha inestabilidad cambiaria, porque están prestando pesos para los compradores de propiedades que puedan estar comprando dólares y demás, y van a tener que sufrir las consecuencias de los ajustes cambiarios que se generen dentro del país. Y esto implica también la posibilidad de que puedan o lleguen o no a poder afrontar sus obligaciones financieras con los bancos. Otro efecto que también marca mucho la brecha cambiaria es el ahuyentar o atraer potenciales inversionistas extranjeros para que vengan a invertir en el mercado inmobiliario interno. Según cómo se perciba en mayor o menor medida, o más económico, o más barato, o más accesible el mercado inmobiliario interno, también será comparable respecto a mercados operacionales internacionales en los cuales los inversionistas de este nivel pueden decidir invertir allá o acá, por ejemplo, ya que los inversionistas internacionales pueden percibir si un mercado está muy económico, está subvaluado para poder invertir como es el mercado inmobiliario. Creo que prácticamente todas las decisiones, las expectativas de decisiones de venta y compra se guían prácticamente por la influencia de la brecha cambiaria. O sea que si se espera o es muy posible una potencial devaluación, ambas partes, tanto compradores como vendedores, se esperarán y se adaptarán hasta que el mercado se regularice para poder tener mayor información de referencia del mercado y poder establecer ofertas y contraofertas y precios. Y así ambas partes pueden decidir esperar para saber si están comprando y vendiendo barato o caro, o están comprando y vendiendo acorde a los precios del mercado.
Pero entonces vos me vas a decir, ok, Jonah, ¿y cómo afecta, por ejemplo, que los constructores sigan fabricando y sigan haciendo muchas más propiedades y haya un sobrestock o una sobreoferta de propiedades en la capital o en el mercado inmobiliario argentino? Lo que tenemos que saber es que el precio o el costo de fabricación de las propiedades afecta directamente al precio de las propiedades. Los costos de los materiales, la mano de obra suben, los precios de las propiedades también lo harán. Y también a la inversa, si los precios en algún momento llegasen a bajar, también entonces afectaría directamente al precio, haciendo que no subiera más, porque en teoría, en economía, es muy poco probable que los precios bajen. Realmente lo que pasa es que no dejan de subir y se quedan ahí marcando un nuevo piso y una nueva realidad. Es como el pan. Cuando a vos te sale más caro, por ejemplo, comprar los huevos, te sale más caro la harina, te sale más caro el aceite, la levadura, automáticamente el panadero tiene que poner su pan mucho más caro. Y efectivamente, todos vamos a dar cuenta que el pan está mucho más caro. Y por otra parte, es supremamente importante los costos de la construcción porque determinan directamente cuál va a ser el margen o la ganancia que van a tener los desarrolladores y cuál es su incentivo para generar más oferta o simplemente quedarse stand-by. ¿Cómo afecta los costos a la ganancia de los desarrolladores? Simple, tú tienes un precio de mercado tope que marca cuál es el techo máximo que puedes cobrar, pero los costos siguen subiendo, entonces siguen reduciendo ese espacio de margen y puede hacer que desfavorezca el incentivo para que los desarrolladores saquen el capital y comiencen a invertir, comiencen a producir más propiedades. Y también nos gustaría que el precio bajase. Para ponerlo en términos simples, si un desarrollador ve que el costo está subiendo, prácticamente va a ser como un columpio, va a tratar de reducir la oferta o la producción. ¿Por qué? Porque tiene menos dinero para reponer el stock que venía produciendo en un mercado anterior. Conclusión, con unos costos de construcción altos, lo que puede hacer es que desincentive a la oferta o a la producción de nuevas propiedades por parte de los desarrolladores, generando un poco de escasez de oferta, haciendo que en teoría los precios comiencen a subir. Actualmente se evidencia un aumento de los costos de la construcción debido a los ajustes cambiarios de las evaluaciones que se han estado haciendo esporádicamente de manera controlada para poder tener la brecha controlada y que no se disparen en corridas cambiarias. Siendo otro punto a favor para frenar la caída del valor del metro cuadrado de mercado inmobiliario. ¿Y cómo afecta este boom marketinero de crédito hipotecario al mercado inmobiliario argentino? Primero que todo, el crédito hipotecario facilita a las personas el acceso a la vivienda, permitiendo que las personas puedan comprar propiedades que de otra manera no podrían. Lo que quiere decir que automáticamente es como que la cantidad de demanda en el mercado se ampliara, así poco para temas. Así que muchos más compradores en el mercado, por lo general, significa una mayor competencia y un precio que tiende a subir. Entonces, lo más importante es que para los desarrolladores el crédito hipotecario significa un potencial mercado activo donde van a poder comercializar más rápido las propiedades que tenían en stock o que venían fabricando. Por todo esto, la situación crediticia en Argentina se ve marcada por altas tasas y muchas restricciones en cuanto a la forma o a la instrumentación de las políticas como son el crédito hipotecario. Entonces, como suele suceder en la mayoría de casos, las políticas públicas se lanzan, pero después se encuentran con que no tienen la estructura suficiente para poder llevar a cabo. Como por ejemplo, el proceso de la adquisición o el desembolso para hacerse de los pesos, pasarlos a dólares, transferirlos al vendedor, cosas que ya se está encargando el gobierno nacional y, por ejemplo, que realizó lo que era el parking de todo el proceso que había que hacer para poder tener dólares.
¿Y cómo afecta la tasa de interés al mercado inmobiliario argentino? Pongamos en términos simples. Si a ti te cobran muy poco por un préstamo, automáticamente te es más atractivo endeudarte. Ahora, si te cobran muchísimo interés por un crédito, no es tan atractivo endeudarte. Entonces lo que pasa por lo general es que cuando La tasa de interés es muy alta, lo que está haciendo el Estado o el gobierno es tratando de incentivarte a que tú guardes tu plata, la ahorres para que te den una renta o una ganancia o una rentabilidad, eh, entre comillas, que compite con la inflación. Ahora, cuando la tasa es baja, lo que está haciendo el Estado o el gobierno es incentivándole a que vos te endeudes y das crédito y inviertas. lo mismo pasa con el crédito hipotecario. Entonces, en el crédito hipotecario pasa exactamente lo mismo. Cuando la tasa es alta, el crédito o el valor o el costo del dinero se vuelve menos accesible. Lo que hace básicamente es lo que hemos estado viendo prácticamente en el mercado inmobiliario argentino, que es una oferta mucho mayor y una demanda mucho menor, generando un mercado de compradores, donde el comprador es el que tenía el poder de decisión sobre la negociación. Y por otro lado, aquel que decida como comprador tomar un crédito va a tener que saber que debe tener muy bien en cuenta su estructura para mantener ese crédito y poder aportar la cuota que le pueda exigir la entidad financiera. Entonces, las sumas altas implican pagos mensuales más altos, lo que va a hacer es que los compradores sean más cautelosos para acceder a cualquier tipo de crédito y podría reducir la oferta de compradores o la cantidad de compradores que estarían dispuestos a ir a hacer ofertas en el mercado inmobiliario. Y algo que es supremamente importante es que los inversionistas, los que tienen el dinero guardado, esperando las oportunidades, también revisan el nivel de la tasa de interés para ver si es más valioso tener el capital puesto en una inversión financiera, como son los mercados de valores, en los bonos, en términos simples, como un CDT, que es un plazo fijo, que prácticamente en teoría lo que trata es de cubrirte de la inflación, o si hago una inversión en una propiedad, en un inmueble, en el cual me dé una renta anual de X porcentaje. Siempre están viendo y comparando este tipo de opciones. En la situación actual argentina, las tasas de interés han fluctuado constantemente, pero actualmente se ha estado regularizando y bajando de a poco. Sino que prácticamente desde el cambio de gobierno hayamos tenido una estabilidad o paz cambiaria prácticamente de casi 5 o 6 meses hasta ahora, recientemente, mitad de mayo, junio, que comenzó a abrirse un poco la brecha y lo que está prácticamente insinuándose es que hace falta otro poco de evaluación, como la que fue la que se hizo en diciembre cuando Milei asumió el nuevo gobierno de Milei. Básicamente lo que ha salido actualmente son los créditos hipotecarios que siguen amarrados a las tasas de inflación, hacen un cálculo indexado, que le llaman créditos UVA, y bueno, tiene tanto como apoyo y detractores de muchas personas que algunos les han salido justamente muchísimo más caras las propiedades que todavía siguen pagando y que no pueden, no terminan de pagar nunca, y están como otras personas que yo personalmente he escuchado, clientes que han comprado su propiedad con esto y lo pueden hacer bien. La acción de capitales permite a los inversionistas poder repatriar sus capitales, por lo general suelen ser destinados al mercado inmobiliario argentino. Toda esta repatriación de capitales lo que hace es fomentar la inversión en el desarrollo inmobiliario argentino, generando que en teoría o se aumente la producción de la oferta de propiedades con mayor construcción y más inmobiliario, o se invierta más en propiedades o en la compra de más propiedades, aumentando la cantidad de demanda de compradores para las propiedades que ya tenemos en stock, haciendo que sea un mercado mucho más competitivo y dando un poco más de poder al propietario vendedor. Y aumenta prácticamente la formalidad, ingresando al juego muchos actores como compradores que antes actuaban en la informalidad.
mirando evidentemente un aumento de compradores en el mercado inmobiliario. Y este entorno de mayor transparencia y mayor seguridad jurídica del mercado inmobiliario también llama la atención de inversionistas extranjeros que ven que hay muchas más posibilidades y más seguridad al poder invertir en propiedades en este mercado, así como lo hacen en cualquier otro mercado internacional en donde es posible y es normal que las operaciones se hagan directamente de cuenta a cuenta o simplemente de transferencias. Actualmente en Argentina no se ha dicho por parte del gobierno ningún indicado específico donde se anuncie una propiedad, pero suele ser siempre que también tiene actuales, que no tiene apoyo, siempre algo bueno surge de ello, como ver que los desarrolladores pueden tener más fácil dinero de los compradores y pueden hacerlo, digamos, por un desarrollo a conversión de alguna versión mucho mayor la dinámica del mercado. Haciendo que básicamente todos los inversionistas que venían bien frente a al colchón o fuera de los países, lo que hacen es invertir en el ahorro gratuito, que siempre en teoría que se puede ser un activo más sólido y más seguro es a través de tiempo. Ahora, otro indicador importante para poder leer el momento del ciclo del mercado inmobiliario argentino son las negociaciones, los porcentajes de negociación entre la implementación de la compra y la venta actualmente. Este porcentaje de negociación nos va a decir qué tan transparente o tan claro o tan sincero está haciendo el mercado con sus precios actuales o no. Ejemplo, lo que venía sucediendo anteriormente era que al haber tantas propiedades en el mercado, había muchas propiedades sobrevaluadas a precios exorbitantes, los cuales la gente no estaba dispuesta a comprar. Entonces, ¿qué pasaba? Había una negociación fuerte y el porcentaje de negociación era amplio. Ahora, con toda esta movida de todos estos puntos y todos estos indicadores de los que hemos hablado y toda la dinámica actual de lo que ha venido sucediendo en esta paz del mercado inmobiliario o del mercado en general de la situación económica, lo que sucedió con esta quita de propiedades en oferta fue que quedaran las propiedades que realmente se estaban destinando a vender por algo más profundo que simplemente un motivo de especulación en cuanto a inversión en renta de propiedades. La gente que está vendiendo las propiedades son la gente o las personas que realmente necesitan vender, como por ejemplo para mudarse, o los que están vendiendo realmente porque no tiene ningún sentido tener esa propiedad más que tenerla prácticamente sacando del pedo, como son cuando varios hermanos heredan una propiedad y prácticamente es el patrimonio de familia y se quiere repartir herencia. Entonces, cuando esa es una necesidad mucho más profunda y realmente urgente, el precio es más sincero. Entonces quedaron las propiedades que prácticamente están saliendo a precio de mercado y el porcentaje de negociación bajó casi de un 10% a un 5% aproximadamente. Y acá es donde vamos a identificar realmente quiénes son verdaderos inversionistas que están buscando oportunidades y quiénes son los que se dicen llamar inversionistas que realmente son oportunistas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y el otro está buscando una inversión razonable y el otro está buscando especular con un precio en un mercado de mucha volatilidad y está buscando aprovecharse de la situación de una persona para poder sacar el mayor beneficio posible, mientras que el otro está buscando una oportunidad real para poder invertir o para poder hacer un movimiento de mudarse específicamente porque lo necesita. Entonces, con un mercado prácticamente en el cual se ha sincerado y están mostrando precios de mercado reales, el porcentaje de negociación se ha achicado, con lo cual para poder negociar una buena oferta, una buena propiedad, es más complicado y la gente, el inmobiliario o el comprador, tiene que ser mucho más específico, tener mucho más expertise para poder ir a negociar entre una versión de un refuerzo para poder lograr los objetivos que el comprador quiere. Y aquí lamentablemente es un punto
muy estratégico, el cual puede ser tener un agente inmobiliario porque prácticamente son los agentes o las oficinas o las agencias o las franquicias, los portales, los que tienen la data real de a cuánto se están cerrando las operaciones prácticamente media, trimestre a trimestre. Siendo el agente o la oficina o la inmobiliaria, si es una inmobiliaria, un agente muy bueno y muy especializado, el cual está siempre al filo de cañón con las métricas y los números y los porcentajes y los cierres, le va a hacer, le va a ayudar a ambas partes a hacer que la negociación sea mucho más imparcial y beneficiosa para ambas. ¿Por qué? Porque va a ayudar al comprador a mostrarle que realmente está comprando a un buen precio según las cosas del mercado y también al vendedor de que él se está vendiendo al buen precio o al precio del mercado que la gente está dispuesta a comprar según el momento del mercado. Y esta es una de las cosas más importantes que nadie se esperaba, que es la demanda contenida. ¿Cómo afecta esta demanda contenida al mercado inmobiliario argentino? La demanda contenida es toda aquella gente que estuvo esperando el momento preciso en que el valor del metro cuadrado estuviera en lo más bajo del mercado inmobiliario o que tocara el piso del mercado inmobiliario para poder decidirse y salir allí entonces a poder comprar la propiedad que estaba esperando comprar. Esta expectativa de no saber realmente cuál es el valle, el piso del metro cuadrado, del valor del metro cuadrado en el mercado inmobiliario, generó una masa de compradores a la expectativa y a la espera para poder adentrarse, a comenzar a hacer ofertas para comprar propiedades en el mercado inmobiliario. Y es básicamente lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses, donde esta demanda contenida se ha liberado rápidamente en el mercado inmobiliario, causando un aumento repentino en la cantidad de escrituras y operaciones inmobiliarias. Y esto es lo que ha venido pasando, que con unas pocas señales de estabilidad en cuanto al mercado inmobiliario argentino, ha generado que se desate repentinamente esta demanda contenida, aumentando la cantidad, o sea, a ver, en comparación a meses, que son los primeros meses del año, la demanda o la cantidad de escrituras ha sido muy sostenida y por lo general siempre hay un valle hasta junio, septiembre, octubre, los últimos 6 meses del año, es donde realmente explota la demanda de compra y venta de propiedades. Y otro indicador que tienes que estar siguiendo de cerca es la cantidad de escrituras que se vienen haciendo mes tras mes en el mercado inmobiliario argentino. Porque estos te van a decir cuál es la tendencia, cuál es la velocidad a la que viene el mercado inmobiliario. No es lo mismo, como comentamos en el video anterior, que en los primeros meses del año, que siempre son los más lentos, prácticamente la dinámica de la cantidad de escrituras se mantuvo estable y constante, subiendo progresivamente. Cuando por lo general el boom de la cantidad de escrituras se da sobre todo en los últimos 2 trimestres del año. Es como un dicho que dice, sabiendo cómo va a estar el desayuno, sé cómo va a ser el almuerzo. Y prácticamente con los 2 primeros trimestres del año, por poder ir marcando, ir viendo la velocidad con la cual va a ser ese año de la cantidad de escrituras y del mercado inmobiliario.
mayor cantidad de escrituras, mayor velocidad del mercado inmobiliario, mayor competencia y representa que va a ser un mercado inmobiliario mucho más activo y dinámico por el cual tienes que ser rápido y ágil. Por ejemplo, si eres comprador, tienes que mínimo ir con $1.000 en el bolsillo cuando estés viendo propiedades porque va a ser un mercado más en el que entra y se vende propiedades y te puedes perder las oportunidades. También está la contraparte de vos como vendedor, te puedes sentir mucho más seguro de que el precio con el cual vas a salir a vender va a ser un precio el cual va a ser muy bueno y muy acorde al mercado y no vas a estar, entre comillas, como suelen decir, regalando la propiedad. Y en conclusión, una tendencia al alza constante en las escrituras refleja un mercado dinámico mucho más activo, el cual podría decir que está absorbiendo una oferta constante y generando incluso una suba posiblemente de los precios. Y este tipo de información sí es totalmente pública, lo pueden ver en las escrituras, las estadísticas de escrituras del Colegio Escribano, y allí pueden fijarse viendo mes a mes, año a año, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Y hay otro punto que parece no muy importante, pero afecta, que es prácticamente la opinión generalizada sobre cuál es la expectativa que tienen las personas sobre cómo van a ir las cosas. Y es cómo afectan las expectativas al mercado inmobiliario argentino. Entonces, como hemos visto ya, Hay varios indicadores o varias luces, las cuales te generan un cierto panorama y afecta directamente a la expectativa que tienen los compradores y los vendedores sobre lo que va a suceder en el mercado inmobiliario argentino. Que con lo que hemos visto, prácticamente las personas sintieron en teoría una mejoría respecto al mercado inmobiliario argentino, como fue lo del mercado de alquileres de Argentina, afectando directamente el mercado de la compra y venta de propiedades en Argentina. generando que las expectativas de los precios futuros afecten la realidad del mercado en los precios actuales, generando que esta demanda contenida que se dio cuenta que posiblemente los precios futuros podrían ser más altos se apresurasen inmediatamente a comprar para no perderse la oferta irresistible que estaba actualmente en el mercado inmobiliario con los precios actuales del piso del valor del metro cuadrado. Y algo que también ha pasado, que se ha visto recientemente, es cómo afecta esa expectativa también a los vendedores, los cuales comienzan a tratar de ralentizar la venta de sus propiedades con la expectativa de que puedan venderlas con un precio mayor. La cuestión aquí es cuál es el trasfondo del motivo por el cual yo estoy saliendo a vender. Es un motivo especulativo, de inversionista, entonces sí puedo tener esta actitud de esperar a que el precio suba para obtener la mayor cantidad de dólares posible en la mano cuando la venda, o si mi propósito es mudarme, ahí no tiene ningún sentido porque prácticamente van amarrados a la par lo que yo vendo respecto a lo que yo compro y en el momento en el que lo hago es simultáneo. Y en este momento actual en Argentina, como siempre, hay detractores de que todo va a salir mal, de que todo va a empeorar, de que todo va a explotar. También están aquellos que ven el momento de oportunidad y salen a accionar y a definir las operaciones que tienen que terminar para ya sea vender o comprar y mudarse o como inversionistas. Porque como dice un maestro, prácticamente todos los días el país siempre se ha vivido incendiando. Y a pesar de eso, nosotros como inmobiliarios y como personas seguimos viviendo, seguimos operando, seguimos haciendo cosas y la vida sigue. Y otro punto importante y pasional que mueve es cómo afecta la política
al mercado inmobiliario y al ciclo económico en general de Argentina. Básicamente, sabemos que todo el mercado inmobiliario argentino está afectado. En teoría, la superestructura social de cualquier país, sociedad, está basado en las bases sólidas que son la economía. Entonces, según la formación económica social y las bases económicas que tenga una sociedad, así mismo reproducirá una superestructura social política. A ver, lo que quiero decir con esto es que básicamente en 6 meses de gobierno, todo lo que se ha removido y convulsionado de la estructura social, según las políticas que ha implementado el nuevo gobierno, han generado un efecto, y ese efecto nos está marcando la tendencia hacia dónde será el camino a seguir el ciclo económico y del mercado inmobiliario argentino. Y en los videos anteriores pudimos ver prácticamente medidas puntuales, muy puntuales, como han sido tanto la derogación de la ley de piel como el acercamiento entre la balanza cambiaria y la ley, ha hecho que la dinámica del mercado inmobiliario argentino sea mucho más eficiente, haciendo que el mismo mercado sea el que regule, no que regule, no, cuando hablamos de regulación no hablamos sobre normas y décimas, sino que se regule, se balancee, se equilibre respecto a la oferta y la demanda, haciendo que sea lo que más le sirva para ambas partes. Por lo general, lo que pasa con un gobierno cuando logra ese tipo de resultados es generar que perdure en el tiempo su mandato. Entonces, a través de todos estos cambios implementados por los gobiernos, sacando trabas a las dinámicas, sacándole burocracia a los contratos, a los procesos, a los trámites, hacen que el mercado sea mucho más ágil y tenga otra velocidad y sea mucho más eficiente, logrando que se genere unos puntos de equilibrio que sean más óptimos para ambas partes, la oferta y la demanda. Y esto es lo que ha venido sucediendo prácticamente desde la asunción del gobierno de Milei, donde con un par de fichas de dominó que se han prácticamente movido o ajustado, se ha generado todo un efecto desencadenante, el cual está generando y está promoviendo un mercado inmobiliario más competitivo, más eficiente, que beneficia tanto a compradores como a vendedores. Ahora, si bien las políticas que se han hecho han ayudado a aliviar y a mejorar el dinamismo del mercado inmobiliario argentino, todavía hay una cuestión de fondo que son los temas estructurales, donde los sistemas que están establecidos no permiten que esto siga fluyendo de manera rápida y constante, que es lo que ahora se debe mejorar, como es la estructura financiera, reglamentaciones para las operaciones de créditos, digamos, los procesos de desembolsos y ese tipo de cosas, ya más detalles de carpintería que son estructurales como tal del mismo sistema financiero. Bien, aquí nos vamos a poner un poco más técnicos y vamos a ver cómo afecta al mercado inmobiliario argentino la devaluación. ¿Qué es la devaluación? Y bueno, la devaluación es cuando prácticamente la moneda de vía corriente de intercambio pierde el poder adquisitivo, simplemente con un clic cuando el gobierno decide que básicamente la paridad entre nuestra moneda como el peso argentino vale un 25% menos de comparación al oficial, que prácticamente son réplicas con un margen y afecta automáticamente a todos los precios del mercado, todos los precios de la economía. Y cuando hablo de todos los precios de la economía, estoy hablando del mercado de bienes y servicios, como es la inflación, el mercado, el mercado laboral, que prácticamente es el salario, y el mercado monetario, que prácticamente es la diferencia de la cantidad de moneda en el mercado. Entonces, ¿por qué prácticamente cuando se hace una devaluación lleva intrínsecamente amarrado a una baja en el precio de las propiedades? Porque volvemos, el mercado, la devaluación afecta directamente el salario en dólares de las personas. Entonces prácticamente
Al comprador le cuesta más poder ahorrar en dólares con los mismos pesos que venía ganando siempre. Entonces, prácticamente se va a demorar más en juntar la cantidad de dólares que necesita para poder ofrecerte a vos por tu propiedad. Y esta evaluación también tiene un efecto dominó, porque automáticamente todos los precios del mercado de bienes y servicios, como son los mercados de la familiar, todo lo que vos consumís, automáticamente aumenta, porque aumenta simplemente con un clic, como lo hacen los emprendedores, los empresarios, y mientras que el salario no aumenta solamente con un clic, pasa un montón de tiempo y muchas trabas burocráticas para que a vos te puedan aumentar el salario. Y es el más conocido dicho acá de que los precios van en el ascensor y el salario va por las escaleras. Todo esto lo que hace es generar un momento de incertidumbre donde todos perdemos de vista la preferencia del precio o valor de las cosas y decidimos quedarnos quietos para poder darle tiempo a nuestros procesos, a nuestros cerebros de que procesen y asimilen este nuevo cambio de precios y de niveles, como por ejemplo la carrera de las fórmulas, que se ajusten y podamos asimilarlo respecto a lo que tenemos disponible para poder comprar y llevarnos el día a día de nuestra vida. También la evaluación afecta directamente lo que son las tasas y créditos hipotecarios, porque prácticamente el banco está prestando su mercadería, que son los pesos, pero después con una evaluación tiene que reponer a un mayor costo. Entonces va a tratar o va a pretender que vos, que tenés la mercadería y tenés que devolvérsela con interés, el interés va a tener que ser más alto para poder reponerla en comparación al costo inicial que se le ha prestado. En la situación actual del mercado inmobiliario en la economía, lo que se trata de hacer es que esas devaluaciones sean pero tan bajas y progresivas que prácticamente el mercado en general, la gente en general, la economía en general, no lo perciba tan abruptamente. Y en consecuencia, con todo este cambio del ciclo económico, también no solamente nos quedamos mirando la parte interna de lo que es el mercado inmobiliario argentino y el económico, sino que también cómo afecta, por ejemplo, la disposición internacional sobre digamos, la macro argentina, sobre lo que es lo que viene pasando en el mercado internacional. Porque una cosa es, por ejemplo, la inflación acá en Argentina, y otra cosa también es la inflación internacional, por ejemplo, que se maneja en dólares. Por ejemplo, cuando se generan acuerdos internacionales de compartimentar información fiscal sobre cuentas que declaran capitales, los cuales no están regularizados de origen, entonces se genera un movimiento de, a ver, tengo el dinero en otra parte, pero no lo tengo produciendo y necesito ponerlo a producir porque el dinero prácticamente quieto con la inflación que estoy viendo de la prácticamente impresión que se dio con todo lo de la pandemia, que fue el Ejecutivo Federal y subiendo las tasas y ahora que estamos viendo otra vez con este todo regular, es como no podemos, o sea, la mayoría de inversiones empresariales no pueden dejar dinero para que no pierda valor, no pierda poder adquisitivo con respecto a la inflación. Y hace muy poco se firmó un acuerdo para poder ver esto de cuántas eran las cuentas con capitales fuera del país y que fueron prácticamente repatriados, generando que antes la gente pagara mucho dinero para poder sacar el dinero del país, ahora lo están pagando para volver a traerlo al país. Prácticamente lo mismo. Si vos traes el dinero, lo tienes acá guardado y no está generando ningún ingreso, ningún trabajo, ningún crecimiento, ninguna rentabilidad, y prácticamente se va perdiendo respecto a la inflación, en dólares. Entonces, como te cuesta mucho, por así decirlo, 6%, mover el capital de forma internacional, y aparte de eso, si lo tienes quieto, cuesta también otro porcentaje, que es amarrado a la inflación nacional e internacional, entonces lo más probable es que las personas que repatriaron ese dinero simplemente lo pongan o lo vuelquen en inversiones inmobiliarias. ¿Y cómo afecta el salario en dólares al mercado inmobiliario argentino? Como vimos anteriormente, el salario en dólares afecta directamente el poder adquisitivo de los compradores.
Cuando el tipo de cambio es desfavorable, los salarios pueden volverse insuficientes para poder adquirir propiedades en el mercado inmobiliario argentino. Los salarios en dólares influyen directamente en la competitividad de este mercado. Y acá es donde entra en juego la diferenciación entre un país y el otro, una plaza y otra, una ciudad y otra, porque dependiendo de qué tan accesible sean los valores de una propiedad en un mercado u otro, también tendrán inversión internacional, ya sea de un comprador o de un inversionista, tipo en Chile, Uruguay, en Brasil, y haciendo que sea más atractivo o menos atractivo para estos el comprar una propiedad en este mercado inmobiliario. En conclusión, un salario en dólares en el mercado inmobiliario interno, por ejemplo, bajo, lo que haría es presionar los precios de venta de las propiedades a la baja, haciendo que fueran más atractivas para los inversionistas internacionales. Y actualmente en la Argentina se ha registrado prácticamente uno de los salarios en dólares más bajos, incluso en comparación con rankings de toda Latinoamérica. Espero que este video te haya sido de muchísima utilidad, pueda darle me gusta. También, si sabes de alguien a quien le pueda servir, se lo puedes compartir. Y si tienes alguna duda o consulta, déjamelo en los comentarios para poder ayudarte. No te olvides de suscribirte y darle click en la campanita para que te avise cuando publicamos nuevos videos. También puedes encontrarnos en nuestras redes como Instagram, TikTok, como Jonathan Campos, ¿ok? Es un placer para mí haber podido compartir con ustedes y esperamos verlos en un próximo video.